Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, Ricardo Medina Calvario, el biólogo Ricardo Medina Calvario, y su sección que reponemos hoy, gracias a que ayer pues tuvo ocupaciones. Digo gracias porque en estos tiempos hay que agradecer cuando cae la chamba y aprovecharla. Reprogramamos sin problemas, siempre nos adaptamos en la medida de lo posible, ¿no? Que es lo que venimos haciendo ahora, adaptando disyuntiva a los nuevos tiempos, como dice, a nuestra nueva realidad. ¿No es así, mi querido Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto. Afortunadamente bien, Jorge, Dani. Pues sí, hay que acostumbrarse, o más bien trabajar en la línea de las nuevas maneras de comunicarse. Y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, ayer tuve que salir al estado de Guerrero, tan llevado ahora y traído. Órale. Y nada más que hubo problemas en Chilpancingo. Tomaron oficinas de la presidencia municipal de la capital. Cierto. Porque, así como reporteando, porque dicen que no les han entregado los apoyos a los adultos mayores. Donde se cerraron y tomaron las oficinas del gobierno de la capital, y fue toda una odisea, y además no se pudo trabajar pues porque cerraron las oficinas. Pero bueno, nada más como comentario. Bueno, ya estás aquí, mi querido Ricardo. Adelante. Así es, muchísimas gracias. Quiero seguir dando información acerca de toda la reforma a la ley eléctrica, que ya lo tenemos aquí, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, donde se da prioridad a toda la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad a través de sus plantas de primera instancia hidroeléctricas, que ya también se ha mencionado. Muchos medios de comunicación, expertos en la materia, indican que la mayor parte de las hidroeléctricas, el agua con la cual funcionan y generan electricidad, pues va destinado a otras actividades, principalmente agropecuarias, para consumo humano, y entonces la posibilidad de generación a través de las hidroeléctricas pues queda muy restringida, aunque ciertamente, como lo maneja el gobierno, pues es una energía limpia, ¿cómo se llama? Plantas de cogeneración, que se les llama, porque pueden utilizar, de ciclo combinado, perdón, no de cogeneración, una disculpa muy grande, sino de ciclo combinado, porque pueden utilizar dos tipos de combustible para la generación de electricidad, que puede ser gas, que puede ser algún subproducto de la refinación del petróleo, que es el caso que vamos a dar algunos datos el día de hoy. Entonces, el petróleo mexicano es muy pesado. Esto quiere decir que tiene muchos subproductos. La refinación conlleva una actividad muy importante para la generación de electricidad. Entonces, uno de los subproductos que salen de esta refinación es el crudo, es el combustóleo, además de otras, el gas, por ejemplo, pero no en las cantidades necesarias. Entonces, el combustóleo es derivado de la refinación del petróleo para la generación de gasolina, principalmente. En México se cuenta con 6 refinerías, más la que se está construyendo en Dos Bocas, Tabasco. Estas refinerías tienen muchos años funcionando y están trabajando actualmente en promedio al 45% de su capacidad instalada. Esto representa más o menos la capacidad de refinación de Plan 6, 1.540.000 barriles diarios. México está produciendo aproximadamente 1.650.000 barriles diarios de petróleo, y estas refinerías pueden trabajar hasta 1.540.000 barriles diarios, pero están trabajando al 45%. Entonces, más o menos están procesando 680.000, 690.000 barriles diarios de petróleo.
barriles diarios de gasolina y 231,000 barriles diarios de combustóleo, o sea, 10,000 barriles más de combustóleo que de gasolina. Esto significa que se está produciendo bastante combustóleo, y entonces, como no había hasta antes de estos que se han estado generando, se estaba almacenando el combustóleo, porque a nivel mundial ya nadie lo compra, porque es un subproducto que genera mucha contaminación atmosférica, principalmente dióxido de carbono. Entonces lo que estaba haciendo el gobierno mexicano pues era vendiéndoselo a los países extranjeros, algunos europeos, Estados Unidos, pero desde hace un par de años ya no se recibe absolutamente nada de combustóleo. Entonces, ¿qué le queda a Petróleos Mexicanos? Pues vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, con la promoción de la utilización de energía limpia a partir del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, bueno, se empezaron a instalar muchas plantas de energías renovables, verdes, que son principalmente eólicas o solares. Y entonces, además de la utilización de gas natural que compramos principalmente, entonces esto hizo que el combustóleo pues pasó, se está almacenando muchísimo. Claramente 1 millón de barriles de combustóleo se tienen almacenados en barcos tanque en el Golfo de México y en instalaciones terrestres de Pemex y de algunos particulares, porque no había hasta hace algún tiempo muy corto donde utilizarlo, a donde vender, etcétera, por eso estoy comentando. Entonces, bueno, pues una de las situaciones por la cual se reforma la ley eléctrica, una de las principales es el poder utilizar este combustóleo que se está almacenando y que ya no se sabe dónde más poderlo guardar, pues utilizarlo en las plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad. Porque lo que ya comentaba, la segunda actividad, por llamarlo de alguna manera, para generar electricidad, después de las hidroeléctricas y derivado de que no hay mucha generación a través de esta energía limpia que es el agua, pues entonces vamos a utilizar las de ciclo combinado. Y como tuvimos un problema muy grande de importación de gas, porque Texas, nuestro principal vendedor natural, pues vimos lo que pasó con las nevadas tan fuertes que nos estaron ahí en Estados Unidos, pues no nos dio gas, y entonces pues había que activar la segunda posibilidad de generación de energía eléctrica en nuestras plantas, pues que es combustóleo. Y entonces, bueno, se empezó a vender, inclusive el presidente indicó que la Comisión Pemex estuvo entregando a la Comisión Federal de Electricidad combustóleo a muy bajo precio, así entre comillas, a muy bajo precio, para abatir los impactos de la falta de gas. Entonces, bueno, pues de alguna manera se matan dos seres de una pedrada, el poder sacar el combustóleo almacenado y por otro lado, bueno, pues generar energía eléctrica para que ya no haya más apagones. Y entonces se está cumpliendo la máxima de esta reforma a la ley eléctrica, pues que es la generación de electricidad. Porque recordemos que la transmisión y la distribución pues es totalmente un monopolio o una actividad que solo puede ejercer la Comisión Federal de Electricidad, y entonces pues ya tiene elementos para poder generarla sin ningún problema con los excedentes de combustóleo, y bueno, pues se queda bien ante nosotros los ciudadanos. Por supuesto, esto representa un incremento muy importante en la cantidad de emisiones, como decía, de dióxido de carbono principalmente, de azufre hacia la atmósfera, y entonces pues no vamos a conseguir, que lo platicamos la semana pasada, las metas del Acuerdo de París, donde recibimos una calificación todavía aún más baja en las acciones
manera puede hacerle entender, no nada más de la manera jurídica, porque ya se ha comentado, los amparos están surgiendo, traidores a la patria, otras cosas, pero desde el punto de vista ambiental, bueno, se tiene que trabajar en conseguir la inversión de nacionales y extranjeros para seguir fomentando la utilización de energías limpias. Así es, querido Ricardo, y bueno, pues, ¿qué opinión te merece el tema de las suspensiones que han otorgado los jueces? Y ahora dice López Obrador esta mañana que, pues, si le echan para atrás su contrarreforma, lo que va a cambiar es la Constitución. No, qué bárbaro. O sea, ha de pasar porque ha de pasar, y pues estamos viendo que el fondo de todo esto es justamente esa utilización de ese combustible contaminante que ya nadie quiere, que es lo que desea López Obrador, que se eche mano de ese recurso, por muy perjudicial que sea para el medio ambiente, en primer lugar, y ahí al ladito, o en segundo lugar, muy pegadito al primero, pues en el tema económico y financiero, para como decía el mismo Consejo Coordinador Empresarial, a lo mejor no le sube la luz en tu recibo de tu casa, pero le va a subir la luz a los industriales, y en consecuencia esos costos se van a trasladar pues a los de producción y al consumidor final, Ricardo. Es correcto, pues es un tema también que entra en la situación política. ¿Qué hacer con todo el combustible que se tiene? Es muy difícil poder hacer algo hoy en día con él. Si se pudiera eficientar, por una parte, la refinación, la reconversión de las refinerías que ya tenemos, el poder avanzar en la utilización de otros medios de transporte a través de la electricidad. Entonces el combustible es muy difícil saber qué se puede hacer con él. También el proceso de generación de electricidad netamente el combustible como se hace ahora debería de poderse hacer una reingeniería para poder sí utilizarlo, porque repito, no hay cosa que hacer. Entonces es complicado. Y por otro, el tema político ambiental, donde sí me deshago de una problemática como es esto, y que no se ve porque la quema de este combustible, la generación de emisiones a la atmósfera, bueno, pues es un tema que no, el pueblo de México pues no lo vemos tan claramente. Y nada más que, bueno, entra la parte jurídica, donde si ya la reforma ANALE no pasó y era en el mismo tenor, pues ahora esta situación tampoco va a tener un buen final, si entendemos desde el punto de vista jurídico, porque si entramos con la presión que hace desde su conferencia o su homilía mañanera el presidente, donde acusa, y ya te digo, que aquellos primero abogados que defiendan o busquen los amparos para las empresas son traidores a la patria, y luego los que otorgan un amparo, los jueces, pues son perseguidos, hay que ser investigados el por qué están cediendo a los intereses de las empresas, de los particulares, para otorgar un amparo que está tipificado en una ley de amparo. Los juzgadores, bueno, los jueces están haciendo su chamba. El gobierno, que ha dicho desde un inicio, pues hay que tener un Estado de Derecho donde no haya impunidad, y entonces si se tienen las herramientas para otorgar ese amparo, porque hay que investigarlos. Y si un abogado está defendiendo los intereses lícitos de un particular, porque es un traidor a la patria, realmente es algo muy complicado. No se debería de trabajar por ese lado, sino atender el llamado que hicieron los privados, el sector privado, principalmente los ambientalistas, que tampoco son bien vistos por el gobierno, hacia una transición energética. México es uno de los pocos países, y estoy hablando en términos netamente ambientales, que tiene una ley de transición energética donde se debe de trabajar en la mejor manera
de la utilización de sus productos como es el combustóleo, la generación de energía de todo tipo a través de otras fuentes que no sean estas y por supuesto la producción y quema de combustibles fósiles. Entonces por ahí se debería de trabajar, pero bueno, se decidió la parte política jurídica y pues se va a encontrar con una pared. Yo espero, y aunque se me llame traidor a la patria, pues que tenga un rebote para hacerlo entender a este gobierno en razón de funcionalidades ambientales, técnicas y no nada más políticas. Pues muy bien, querido Ricardo, ya veremos qué sucede con este asunto, que sí, debería judicialmente pues tener el mismo destino que la ley NALE, ser declarada inconstitucional, por simple lógica, mi querido Ricardo. Por simple lógica, así es. Pues vamos a esperar y seguiremos platicando, aunque yo quisiera quitarle el punto de vista político, pero es muy difícil en los temas ambientales y sobre todo esto, que es lo que más ha permeado ahorita, ¿no? Así es, mi querido Ricardo, desafortunadamente así es, no se puede desligar los temas. Claro. Te mandamos un abrazo, como siempre, mi querido Ricardo, y todo nuestro agradecimiento por el tiempo que te das en medio de tus ocupaciones, y gracias, como siempre, por estos comentarios y esta información que siempre nos compartes. Al contrario, yo les agradezco a todos, que estén muy bien y hay que seguirse cuidando todavía. Claro que sí. Un abrazo, mi querido Ricardo, vamos a hacer una pausa, continuamos. Hola, soy el doctor Héctor Frisby. Yo los saludo desde